en O hora. sea que Ahí si les llegan mm, el aviso, por favor, acepten, así queda grabado. Soledad, acá me aparece una leyenda, no sé si es porque Ok, tenés que dicen dice Apia sí, es actualmente el anfitrión. sí. La reclamación de anfitrión puede interrumpir las salas para grupos pequeños. Sí, no, Y pero la, no vamos a yo reclamar. no pongo reclamar anfitrión, No, no, no. dejo eso nomás. Sí, déjalo nomás. Bueno, Porque como pongo estamos las no dos mostrar, unidas, no mostrar esto de nuevo. sí, Aprieto ahí. sí. Gracias. Disculpe. No, ahí estamos. Bueno, queremos agradecerles a todos, como los sábados que hacemos los Ateneos, la presencia, la disponibilidad de participar de estos encuentros, que no solamente son desde la teoría, sino también son de la práctica, y es un espacio para que pensemos nuestro quehacer diario. Hoy tenemos un tema que nos convoca, nos atraviesa, que es el bullying, el lazo social, que es las posibilidades para actuar. Este tema es algo que nos atraviesa profundamente en nuestra práctica. Es la violencia aplicada a nivel físico, psicológico, eh, y que nos hace pensar en las razones que llevan a debilitar el lazo social. Sí. ¿Qué Tenemos a haces? nuestra querida invitada, que es socia también, Silvina Genín. Ella es psicóloga, es magíster en clínica psicoanalítica de niños y adolescentes, es directora de la carrera de psicología de la Universidad de la Cuenca del Plata. Es muchas cosas, escritora, colaboradora, difunde y trabaja a través de los medios de comunicación. Entonces, no vamos a robarle más tiempo, damos lugar al Ateneo. Hola, buenos días a todos las que se han ido sumando, las que se han ido sumando. Ahora veo a Lucas, a Gastón Oliva, a Analía, están del equipo de CETIC. Así que bueno, para mí es un honor estar hoy acá. Realmente, bueno, siempre que me piden, a mí me gusta mucho colaborar, y bueno, y obviamente compartir, porque no es que una sabe más que los otros, todos sabemos, todos tenemos, trabajamos con la clínica y sabemos cómo están atravesadas estas temáticas que incluyen justamente la vulnerabilidad de nuestros niños y adolescentes. Así que es un compartir una temática y bueno, y brindar algunas iluminaciones tomando autores obviamente psicoanalíticos y contemporáneos, bueno, no tan contemporáneos, pero Winnicott no nos puede dejar de aparecer en esta charla Ustedes como están muy fríos. otros más. Ahí está. Ustedes están Bueno, como, "Ay". así que Sí. tienes que cancelar el silencio de cancelar. Está con audio. Sí, te estamos escuchando. Bueno, ya. Ah, Cancelar. ¿No bueno, está? sí. ¿Sole le podés cancelar? Mm. Eso sí que es Bien. tener autoridad. Cancelar a tu madre. A ver, ahí está, listo. Bien, así que bueno, cómo empezar a hablar de bullying era un poquito preguntarme también yo, ¿no? Cómo llegar para que no sea una temática de más de lo mismo, ¿sí? Como para que sea algo que bueno, que plantee algo más original, algo más profundo. Todos sabemos lo que es el bullying y a todos nos preocupa ese tema. No circunscribirlo solamente al tema de la escuela, también es algo que van a escuchar, que me planteé también para poder enriquecer con estos autores que he ido recorriendo. Voy a compartir la pantalla, Sole. ¿Mm?
pero acá dice que te tengo que enviar ¿Podés? solicitud. Sí, ahí Ahí está. enviado solicitud. Ya ¿Listo? supuestamente ya estás lista. Listo, acá Ahí está. está. Bien, lo que sí no sé, pongo presentación. Presentación. Dale, espérate que los voy a hacer un poquito más chiquitas a ustedes, así puedo, no, no sé cómo. Ahí, ahí Es está. Bueno. presentación en la pantalla que tenés el PowerPoint para que te la Ah, abra. ahí, Ahí está. Ahí está. ahí aparece la barra, no importa Ahí eso. está perfecto. También, bueno, Sí. pero necesito, ahí, espérate. Así, pero, está. Una sola. Bueno, listo. Entonces, como título, Bullying y lazo social, comprender para intervenir. Una mirada psicoanalítica sobre la violencia entre pares en la escuela contemporánea. Vamos a empezar primero con una definición, porque la verdad que, si bien todos sabemos lo que es, nos vamos un poco a las fuentes. ¿Qué es el bullying en realidad? ¿Quiénes son los primeros que empiezan a investigar sobre esta temática? Eh, Justamente para pensar, no pensar el bullying como un problema de conducta individual, ni reducirse solamente a las categorías de víctima y agresor. Tenemos este autor, Dan Olweus, que es un referente clínico de investigación sobre bullying, psicólogo noruego, profesor e investigador. En el año 1970 hace sus primeras investigaciones sobre bullying, que la distingue, ¿no? El acoso de otros conflictos entre estudiantes. Él dice que el bullying son las conductas agresivas intencionales, repetidas en el tiempo y caracterizadas por un desequilibrio de poder entre agresor y víctima. Hasta allí venimos. ¿Mm? Pero la pregunta es, ¿qué nos dice el bullying sobre la infancia, la adolescencia y la sociedad actual? Y ahí decimos que es un fenómeno grupal e intencional, donde intervienen la constitución subjetiva, los lazos sociales, la función de la escuela y el lugar que ocupamos los adultos. ¿Mm? Ahí, ahí está. Bueno, entonces, acá, a ver, y esta barra, ¿se ve bien ahí? ¿Mm? Sí, Sí, se perfecto. ve. Bueno. Bueno, para que haya bullying tiene que haber como tres cosas, ¿no? Una intención de dañar, que sea repetida en el tiempo y que haya un desequilibrio de poder entre quien agrede y quien recibe la agresión. Es considerado un fenómeno grupal, porque en ellos también intervienen quienes observan, quienes apoyan al agresor, quienes callan y quienes defienden a la víctima. Por otro lado, también nos podemos preguntar qué nos dice cada protagonista. La víctima, ¿qué siente? Angustia, aislamiento, inhibición, baja autoestima, síntomas psicosomáticos. Ese silencio nos puede llevar a leer esto, ¿no? Y del agresor nos podemos preguntar, ¿qué intenta resolver mediante la agresión? Con él habría que explorar su impulsividad, las dificultades empáticas en relación a los otros, su historia vincular y su regulación emocional. Y ahora nos vamos a los autores. Dejamos en el tintero las definiciones conceptuales y nos vamos a poder buscar que nos iluminen estos autores con sus aportes, porque Winnicott no es que desarrolla el concepto de bullying específicamente, pero sí podemos tomar sus aportes sobre el desarrollo emocional, la agresividad, la tendencia antisocial y la función del ambiente. Estos serían una referencia indispensable para comprender las manifestaciones de violencia entre pares en la escuela. Yo quería un poquito, antes de seguir con eso, hablar de por qué dice Bullying que la agresividad es importante. Es importante porque forma parte del desarrollo normal. El niño necesita desplegar sus impulsos agresivos, pero es parte de un proceso de diferenciación con el otro.
O sea, no pensar que esta impulsividad y esta agresividad se queden solamente en eso. Hay estos ensayos, sabemos que los niños los tienen. Entonces, esto justamente dice Winnicott, ¿no? Que se desarrolla, pero está en el ambiente, como dice ahí, el ambiente facilitador, que el que le ayude al niño a regular estas impulsividades. El ambiente facilitador vendría a ser como un ambiente en donde el niño pueda encontrar su contención, adultos que le den confianza, adultos que sean capaces de ofrecer. Porque no, pensemos un poquito en esto de los adultos tenemos que ofrecerles a los niños, a los adolescentes, un ambiente de cuidado, un ambiente saludable, como dice Winnicott, ¿no? O sea, que facilite, digamos, que ellos puedan después habitar otros ambientes en donde puedan desplegar su manera de vincularse, que le dé continuidad, que le dé protección. Entonces, tomamos, bueno, el tema de la tendencia antisocial también porque ofrece una comprensión clínica de la agresión sin caer en la justificación de la violencia. Ninguna violencia es justificable, ¿sí? Siempre que la veamos de una manera que podamos contener y hablar de la problemática por la que puede estar atravesando el niño. En el texto de privación y delincuencia, por ejemplo, que ahí hay mucho de esto de la violencia, el niño que actúa, Winnicott sostiene que el niño que actúa de manera agresiva desafía permanentemente los límites o transgrede las reglas. Puede estar poniendo a prueba la capacidad del ambiente para sostenerlo. Es como si dijera que hay como una especie de esperanza en este niño que va a actuar de esta manera para desafiar que le puedan poner los límites desde afuera. Y después vamos a ver cómo es y la internalización de estos límites con Silvia Bleichmark. Pero como que esto, ¿no? Esto irrumpe y pone al ambiente como un contenedor. Este niño que agrede sostiene que este ambiente lo debe sostener. Es como que ahí hay, como dice Winnicott, hay como una esperanza, ¿no? En este niño que a lo mejor su manera de actuar pueda llevar a, bueno, contenerlo y este llamado de atención, bueno, obviamente atenderlo, ¿no? Pero ¿qué puede estar pasando? A ver, pensar que detrás de estas conductas hostiles, bueno, puede haber una deprivación afectiva, fallas en el sostén emocional o dificultades importantes para tramitar esta angustia. ¿Mm? Por eso no tenemos que limitarnos solamente a castigar a este niño o a este adolescente que agrede. Bien, otra cosa importante que, bueno, acá está, ¿ve? Acá está repetido, pero bueno, dice que la víctima, el objetivo consiste en reconstruir la confianza, ¿no? O sea, alguien que sufre acoso como quien lo ejerce. Invitan a trabajar en la escuela tanto con el niño que sufre acoso como quien lo ejerce. Con la víctima el objetivo consiste en reconstruir la confianza en los vínculos, fortalecer el sentimiento de seguridad y favorecer la recuperación de la autoestima. Eso ya lo vamos a ver después cuando vamos más al tema de la escuela. Bien, pasamos a Bleichmark. Y Bleichmark se pregunta, ¿no? ¿Qué sociedad es la que estamos, es la que estamos indicando, que es la que estamos sosteniendo para que aparezcan estas formas de violencia? Digamos que yo leía de Bleichmark, obviamente que siempre leer es un placer y siempre se despiertan como más contenidos que uno tiene que tomar, porque siempre hay algo nuevo en Bleichmark. Esto de sus aportes y la importancia de construir legalidades, ¿no? Para mí ella era como una premonitoria, porque ella habla justamente cuando escribe bueno, el libro de Dolor País, bueno, violencia y violencia en la escuela, y todas eso que ella va escribiendo y va como avisando, ¿no? Como si nos fuera
avisando que, bueno, toda esta violencia que estamos viviendo en el país, bueno, acá dice justamente que tienen que ver con cómo vienen a la escuela los niños y los adolescentes atravesados por todas estas situaciones, por su historia familiar o por la violencia que atraviesa esa familia también. Entonces, bueno, cómo trabajarlas desde la escuela. Entonces, por eso plantea la importancia de construir legalidades en la escuela. Y ahora vamos a ver, sus aportes se encuentran principalmente en sus reflexiones sobre la violencia escolar, la violencia social, la construcción de subjetividad y la transmisión de legalidades. Estas entendidas como principios éticos interiorizados que permiten reconocer al otro como un semejante y hacer posible la convivencia democrática. ¿Mm? Esto es muy importante porque ella dice que si bien se empieza en la familia poniendo límites, ¿sí? La escuela tiene que continuar esto para que justamente se internalicen dentro del sujeto, ¿m? Dentro del niño y el adolescente, que son el público que tenemos en la escuela y que tenemos en los consultorios. Esta frase sintetiza su pensamiento. ¿Cuál es? La escuela no puede resolver sola todos los problemas sociales, pero sí puede convertirse en un espacio privilegiado para construir la convivencia y el único lugar posible para producir una subjetividad y verdaderamente potable para el futuro es la escuela. Dice, es la única institución legal que entra al psiquismo de manera subliminal. Eso es Silvina Henning, pero tiene que ver con esto, ¿no? O sea, cómo va ingresando un niño y un adolescente que llegan con lo que traen de su familia, de otra institución, a una institución que le va a imponer estas legalidades, ¿sí? De manera subliminal, digo, porque bueno, a ver, entra y no sabe con todo esto que se va a encontrar. Pero si ya tiene una preparación previa a nivel familiar, va a ser mucho más fácil y va a ayudar a su confianza, ¿m? Al desarrollo de su confianza. Bueno, acá para pensar, la violencia no nace solamente en la escuela. Para Blesmar, la escuela recibe conflictos que se originan en la cultura. Y acá, bueno, lo que dije recién, llegan atravesados de violencia social, desigualdades, discursos de odio, individualismo y pérdida de referencias éticas, que eso digo yo que es muy premonitorio decirlo de Eichmann, porque todavía estamos teniendo, ¿no? Y estamos sufriendo estas consecuencias, ¿no? Porque hay mucho de la ética y la moral que está puesto como en tela de juicio, ¿no? Bien, la escuela no produce sola el bullying, pero sí tiene la responsabilidad de transformarlo mediante la construcción de convivencia. De ella podemos tomar muchos aportes para trabajar el bullying en la escuela. Esto un poco me acordaba yo así para dar un ejemplo más concreto, cuando tuvimos que trabajar desde los gabinetes de las escuelas estos acuerdos de convivencia o el reglamento de convivencia, bueno, que tenía mucho que ver con esto, ¿no? Pero no verlo como que, bueno, ¿es necesaria la convivencia en la escuela? ¿Una buena convivencia? Sí, es necesaria, pero teniendo en cuenta estas referencias éticas, esta construcción de legalidades. Es importante aclarar que cuando Gleichman habla de legalidad, no se refiere a la ley jurídica o al reglamento escolar. Se refiere a la internalización de normas éticas que hace posible la vida con otros. La internalización que venimos hablando que tiene que tener cada persona, cada niño, cada adolescente, que es lo que hablamos mucho en las consultas con los padres, ¿no? Internalizadas estas normas, en realidad el niño y el adolescente tienen que tener internalizados los límites. Pero bueno, eso después se va a transformar en una norma ética de vida, ¿no? O sea, algo que atraviese nuestra manera de vivir. La posibilidad de reconocer al otro como porque esto, ¿qué le va a dar? Esto, hacer posible la vida con otros. La posibilidad de reconocer al otro como un semejante, de respetar sus derechos, de limitar los propios impulsos. Es una construcción subjetiva que se desarrolla gracias a la intervención de los adultos y de las instituciones.
O sea, la escuela tiene una misión y todas las instituciones la tienen, que es transmitir una ética del vínculo. ¿Mm? Qué importante estos pensamientos de Silvia Blytman. Y después pasamos a Recalcati, que me pareció importante incluirlo, ya que lo tenemos con nosotros, y es obviamente Máximo Recalcati, habla justamente de esto de, bueno, acá tenía los apuntes, pero, pero bueno, por ahí a veces me olvido de algunas cosas italiano, ¿no? Que más que nada lo que hace justamente es, bueno, especializado en psicoanálisis y reconocido por difundir el pensamiento de Lacan, ¿no? Centrado en la interpretación del psicoanálisis como una herramienta para comprender la sociedad. ¿M? Y no tanto la clínica individual. Él se va más a la cuestión de la autoridad y el lazo social, porque dice que no es lo mismo autoridad que autoritarismo y cómo la escuela puede, los docentes pueden a través de la autoridad ser promotoras, acá dice, las escuelas, la tarea educativa no se limita solo a enseñar, implica introducir a los niños y adolescentes en un mundo donde existen límites, responsabilidades y la posibilidad de construir lazos respetuosos. Por eso el planteo del lazo social, ¿no? O sea, transmitir ese deseo de vivir con otros, de participar en una cultura común, que eso es lo que hace la escuela, ¿m? Y que puedan estar en un lugar donde desean estar. ¿M? Y bueno, y también, obviamente, la posibilidad de una buena convivencia ayuda, obviamente, el reconocimiento de la dignidad del otro. Después otra cosa que también dice Recalcati que quería incluir acá es que estamos ante una época de debilitamiento de las referencias simbólicas tradicionales, dice 2014, 2017. La autoridad ya no ocupa el lugar que tuvo en generaciones anteriores y muchas instituciones, como la familia y la escuela, enfrentan el desafío de reconstruir su función en un escenario marcado por la incertidumbre, la inmediatez y la fragmentación de los vínculos. A este nivel estamos con los aportes de Recalcati, ¿no? Entonces, bueno, distingue autoritarismo de autoridad y después dice justamente esto, que el docente, como aporte para la escuela, no ejerce autoridad porque ocupa un cargo, sino porque logra construir un vínculo que habilita el aprendizaje. Entonces, la autoridad no se impone, se conquista, dice, a través de la coherencia, la presencia y el compromiso con el otro. Por eso él dice que el bullying justamente es la escuela, que la escuela no, el bullying vendría a ser como un síntoma de que la escuela queda debilitada, frente a las dinámicas de la violencia entre pares. Por eso no es controlar la situación, sino dejar, ofrecer, digamos, no, ofrecer un marco compartido de convivencia. No, apunte. Ahí. Bien, bueno, acá está. Deja de ofrecer un marco compartido de convivencia y reconocimiento con el bullying. En este sentido, el bullying puede comprenderse como una expresión de deterioro del lazo social. Cuando un compañero deja de ser reconocido como un semejante y se convierte en objeto de humillación, exclusión o violencia, se rompe aquello que hace posible la convivencia, el reconocimiento de la dignidad del otro. Y bueno, y después, para ir terminando con los autores, se me ocurrió que por ahí también podía incluir lo que es con el aparato psíquico grupal, sobre todo porque yo soy de las vinculares, y además porque, bueno, fíjense lo que puedo encontrar acá. Él habla, bueno, obviamente su teoría de los vínculos, de los procesos grupales, permite analizar el acoso escolar como un fenómeno que involucra a todo el grupo y a la institución. Si bien él no aporta específicamente al bullying, pero podemos tomar el bullying no solamente entenderse como un problema entre los estudiantes, es una manifestación del funcionamiento del grupo y de las modalidades de vínculos que allí se establecen. Entonces, fíjense cómo habla justamente de esta cuestión
del grupo y lo que aparece como que lo que el aporte, digamos, lo que refiere es que la víctima suele quedar en un lugar de exclusión, mientras que el agresor obtiene un reconocimiento, poder dentro del grupo. Y el problema pasa a ser una modalidad de funcionamiento grupal. Entonces tenemos el líder, el aislado, el chistoso, el conflictivo, el nerd o el estudioso, diríamos. Son lugares, pero no son solo lugares, sino que son como estigmas que el grupo sostiene. El grupo construye y el grupo sostiene, ¿sí? Eso es el aporte más importante que me parece de tomar de esto que nos dice Caes del grupo, el aparato psíquico grupal, como tomando como el grupo clase. Y después dice que también, bueno, hay alianzas inconscientes, pero no solamente para desarrollar en este grupo clase, sino en muchos grupos, como el grupo familiar también, pactos implícitos, el silencio de los compañeros, la risa compartida o la diferencia frente al sufrimiento del otro, forman parte de una alianza que aunque nunca haya sido expresada, termina legitimando la violencia. Entonces, aquellos pactos que organizan los grupos dentro del grupo, no son solo acuerdos explícitos, sino que también operan de manera inconsciente y pueden llegar a, obviamente, regular todo aquello que el grupo acepta, tolera o silencia. Si cada integrante participa de diferentes maneras, y en la construcción de este clima emocional del aula. Bueno, hay mucho más para decir acá. Por ejemplo, dice la escuela como espacio de transformación. Entonces, ¿qué plantea él? Bueno, a ver, planteemos una escuela como un espacio, o sea, la escuela, el grupo, trabajar con el bullying, un espacio de transformación de los vínculos. Si el bullying es una expresión del funcionamiento grupal, la intervención institucional debe orientarse a reconstruir estos vínculos. La escuela tiene la posibilidad de crear experiencias que favorezcan la cooperación, como lo venía diciendo también Silvia Blechman, ¿no? La palabra compartida, la participación y el reconocimiento de las diferencias. Y en la clínica, ¿cómo intervenimos? Los que tenemos, los casos, obviamente, de pacientes o de consultas por el tema del bullying. La intervención clínica resulta más eficaz cuando puede articularse con la familia y con la escuela, o sea, la familia y la escuela, favoreciendo cambios tanto en la subjetividad del niño como en los contextos relacionales que participan. Acá lo planteo como algo que no estamos solos, tanto escuela como familias y como otros grupos que pueden ayudar, y otras instituciones a favorecer estos cambios en la subjetividad, porque se introduce de tal forma el tema de la violencia y esto de lo que es lo implícito, ¿no? Como este aparato psíquico grupal que tiene un aula o un grupo de clase, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo poder favorecer cambios en la subjetividad para que ellos puedan convivir, favoreciendo la cooperación, tanto desde la familia como en la misma escuela? Como muchas veces asistimos a estas escuelas que dicen, bueno, nosotros no estamos capacitados para trabajar. Bueno, a ver, si se sienten así, bueno, hay que pedir una ayuda. Tampoco pueden uno sacarse la problemática. ¿Por qué? Porque tenemos un compromiso con nuestro público, que son los niños y los adolescentes. Entonces, ese compromiso como institución, fíjense qué importante, ¿no? O sea, la bajada de la legalidad, de la ética, la moral, bueno, y el poder convivir con otros de manera saludable, sana, que le puede dar dignidad a los sujetos, ¿no? Entonces, bueno, pensemos en este mensaje, ¿no? Cada vez que una humillación es naturalizada, algo de la convivencia se deteriora. Pero también, cada vez que un adulto escucha, interviene, pone un límite, protege y devuelve la palabra a quien ha sido silenciado, se abre una posibilidad diferente. Esto de poder tomar el bullying no como un problema, sino como un fenómeno que no lo podemos evitar,
porque no podemos decir que en las escuelas no existe. Está y es una realidad, pero bueno, poder actuar como este adulto que escucha, que interviene, que pone un límite. Y bueno, y como pensamiento final, algo que me anoté, el bullying no es solamente una conducta que hay que detener, dice, sino una escena que hay que mirar. ¿Qué está pasando con nuestros niños, niñas y adolescentes? Y de esto volver a mirar al otro, dice Caes, ¿no? O sea, mirarlo cuando habla, mirarlo cuando se queda solo, mirarlo cuando algo de su conducta nos preocupa, mirarlo cuando cambia, mirarlo cuando sufre. Bueno, y este habilitar la palabra, siempre quedamos en esto, ¿no? Como trabajadores de la salud mental, el habilitar la palabra para poder abrir una posibilidad diferente. Bueno, Muchas gracias. A no, ver, muchísimas gracias a vos, Sil, por este recorrido que nos has hecho recorrido realmente. desde la historia hasta comprender el bullying no solamente como un hecho conductual, sino como un fenómeno que tiene distintos niveles y que en realidad no pertenece solamente a un intercambio entre dos o a un grupo de espectadores, sino que está involucrando a la sociedad, a la familia, a las instituciones, donde todos estamos implicados en este debilitamiento del lazo social. Hiciste el recorrido a través de Bleichmann, de Reicalti, pero nosotros tenemos a Isidoro Berenstein, que ya nos hablaba desde el concepto de autoridad y autoritarismo y cómo podemos ir construyendo estas diferenciaciones de conceptos que son claves, porque ya sabemos que los autoritarismos lo que generan justamente es oposición, es la transgresión, es el duplicar la apuesta y cómo la autoridad es algo que tiene que construirse desde lo consensuado, desde la legalidad que podemos llegar a internalizar. Y ese proceso tiene mucho que ver con la capacidad que tiene el adulto para ir internalizando y jugando estas diferencias. Cuando vos dijiste algo muy importante, cómo la escuela se puede desresponsabilizar al decir nosotros no estamos capacitados para lidiar con estas situaciones, también estamos viendo un adulto totalmente fragilizado para gestionar las diferencias. Este adulto que se ve fragilizado en el cual no puede construir ni ejercer autoridad. Entonces, frente al vacío de modelos identificatorios, como estos héroes de la violencia de los dibujos, como estos estereotipos sociales que se les ofrece a los chicos desde las pantallas, desde las historias, desde los noticieros que ven, son como las únicas certezas identificatorias y ensayos en los cuales encima están como potenciados, porque está funcionando las pantallas y los algoritmos como una caja de resonancia que tiende a multiplicar esa fragmentación. Entonces, todos estos autores que has traído son sumamente importantes para retomarlos y repensarlos en la práctica. Y tener en cuenta esto, que el bullying no se trata solamente abordando, como bien marcaste, al paciente, a la víctima o al victimario, sino que sí o sí nos lleva a un trabajo no solamente interdisciplinario, sino intersectorial. No podemos construir lazo ni hablar de lazo, como bien lo marcaste, sin hablar de las distintas entidades sociales o las distintas instituciones, como la familia, que también es una, como medios de abordaje. Así que nos llevaste a una velocidad así, pero nos has hecho un recorrido. Eso es lo que estaba por preguntar, no sé si fue eh, muy rápido, pero No, Nos llevaste no, muy corriendo, pero nos bueno. recorriste todos los autores. Muy bueno, también sabes por qué, Silvina, porque nos encontramos en la práctica con todo esto que
que nos has mostrado, nos ha hecho este recorrido, el resumen de Sole. ¿Y ahora qué? Frente a Claro, adultos que ¿ahora a qué? veces se preguntan, ¿y ahora qué? Como si viniera un manual o un mapita, y muchas veces nos enganchamos en respuestas rápidas o soluciones, y es como ustedes están diciendo, es una construcción lo que se tiene que hacer frente a esta escena, ¿no? Cómo mirar la escena, cómo construir frente a esta escena. Y seguramente no haya un protocolo único. Y ahí es donde está el desafío, cómo construir intervenciones, ¿no? En donde no quede puesta la mirada solamente porque lo que escuchamos cotidiano se cambian de escuela, se va a otro lado, se cambia la víctima, el victimario, palabras que constantemente resuenan y queda una sensación tan desagradable, ¿no? En el ámbito, ¿no? Entonces, y el ahora qué es todo un desafío intersectorial. Eso me quedó resonando. Sí. Exactamente. Cristina, Cristina, ¿Quiere, desmuteate. quiere hablar? Ahí, Cristina, Ahí Desmutea. estoy, es, ahí la queremos, ahí desmuteé. estoy. queremos Bueno, escuchar tu recorrido también, Cristina. Desmuteate. Ahí la estoy desmuteando, pero no me... Ay, ahí ahí está. estás lista, Cristina. No, yo coincido totalmente con ustedes con lo intersectorial, porque yo me estuve anotando algunas cosas como que, y porque a veces uno lo vive en la familia, porque uno ya tiene nietos y nietos en edad escolar, y ha vivido situaciones de, ya no pacientes, porque ya no trabajo con pacientes, a lo mejor superviso gente que trabaja, pero no los atiendo, pero sí veo cómo, claro, los cambian de escuela o tratan de ver, pero digo, no es solo la escuela, también los clubes, a ver, los clubes de deportes, hay bullying importantísimo, también los clubes de chicos que hacen, que se meten en la música, en lo que sea, los grupos, ¿no? Y entonces ahí nosotros damos como una de las teorías Bronfenbrenner, que es el que mira todo el ecosistema, o sea, todo lo que rodea al niño y a la familia. Y en cada grupo, que al principio es la familia, después es el barrio, después es la provincia, yo creo que tendría que ser un programa intersectorial, ¿no? De las instituciones que tocan al niño o al adulto, ¿eh? O al adulto. Porque también al adulto se le hace bullying y también lo vivimos mucho a eso, es la sociedad un poco perfeccionista que si vos no sos así, te hacen bullying, o cuando el niño tiene alguna dificultad de conectarse más o menos se lo ve más débil, pero eso le pasa también en la escuela, le pasa en el club de deporte, en las clases, en la clase de inglés, en la clase de danza, ojo, ¿no? Todas. Entonces yo comparto con vos, Soledad, o bueno, y como lo que vos has planteado, Silvina, me gustó muchísimo lo de Silvia Bleismer y digo, no son tan adelantadas, adelantadas por decir esto. Yo era chiquita y usaba anteojos y yo era la anteojuda en el colegio. A mí me daba vergüenza y tenía una compañera gordita que era la gorda. Y a mí me daba vergüenza y en ese momento no se trabajaba. Entonces yo creo que ahora es una cosa social, que hasta los gobernadores o los intendentes tendrían que mirarlo. Entiendo que hay lugares donde se trabaja ya con gabinetes también eh, en la secundaria y se trabaja, por lo que he vivido familiarmente, se trabaja bastante con esto, no en todos, pero en algunos lugares sí, no de acá de Córdoba, evidentemente. No sé, acá cómo están este, preocupados a nivel un poco más social, ¿no es cierto? Todas las instituciones. Y si consultan, por ejemplo, en los clubes de fútbol, que hay bullying o en las clases de inglés, en distintos lugares, ¿no?
y comparto totalmente esto de que nace en la violencia y que al que hace bullying empodera y a la víctima lo excluye. Pensaba como tomaba Winnicott y como que empezó la charla en las condiciones de producción, que desde los vinculares se trabaja mucho en que para que algo ocurra, algo pasa. Entonces, frente a estos fenómenos que son sin lugar a dudas vinculares, como el bullying, y frente a estas eh, posturas que se toman de tanto avasallamiento, de tanta, a veces los chicos toman estas figuras de autoridad fuera del cuidado, bueno, nos está hablando de que están haciendo falta reforzar estos espacios como habló Silvina durante toda la charla de cuidados. Nos están haciendo falta que los papás vuelvan a estar investidos de una autoridad. Vivimos en un mundo que siempre nos ofrece como la incertidumbre, la duda, pero esto de construir legalidades también tiene que ver con rescatar ciertas certezas. No es verdad que no sepamos absolutamente nada. No es verdad que nadie puede, ningún adulto puede intervenir si no está formado. Hay cuestiones que tienen que ver con el cuidado, que tienen que ver con algo tan simple como rescataba Silvina, que es la mirada hacia el otro, en el otro, y a partir de ahí se pueden construir desde los pequeños mojones del cuidado, de la atención, de la protección también a veces un algo que dé esta autoridad y esta contención para que se empiece a gestionar otras cosas en ese vacío que está siendo ocupado por esta irrupción de la violencia. Puget hablaba mucho también de las violencias, de los avasallamientos, porque ella tomó todo lo que fue la dictadura y lo estudió en cómo el Estado iba con su autoridad avasallando, destruyendo, instaurando el mensaje de odio. Bueno, ¿qué está pasando hoy desde otros lugares? ¿Cuáles son estas condiciones actuales? ¿Cuáles son los vacíos actuales para que en distintos espacios, siempre va a ser en situación, ¿no? No podemos aplicar el mismo librito a distintas situaciones. No es lo mismo la escuela de baile que el club, que la escuela, o sea, la institución académica. Pero creo que son todos espacios que nos hacen pensar, bueno, ¿cuáles son las condiciones? ¿Qué es lo que pasa con los adultos? ¿Cuáles son las legalidades del momento? Para de ahí empezar a deducir estrategias o poder pensar estrategias para ofrecer. Ujú. Bueno, iba pensando junto con ustedes, eh, como Cristina, cordobesa, pero residente del Chaco, y hoy están presentes también sus colegas del centro. ¿No es así, Silvina? ¿Eh? Querríamos también Sí, seguro que escucharlos. alguno tendría que participar, a ver qué les va a También parecer. queremos escucharlos y compartir, ya que Sí, se han cómo nosotros dispuesto en esta trabajamos también. mañana para compartir con nosotros. O sea que con todo gusto, pero eh, me hacía pensar estos desarrollos hermosos que han ido planteando en esta crisis, en los valores a nivel social que van produciendo ese deterioro en el que todos coincidimos, ¿eh? Y cuando se van suplantando unos valores por otros, es donde vemos las consecuencias en todos los niveles, en todos los sectores, ¿eh? Así que
Me parece esto que nos convoca mucho, no solo a pensar, sino a cómo trabajamos desde nuestras instituciones. Querríamos escucharlos a todos o qué otras dudas van surgiendo. María va a hablar. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal, Lucas? Buenos días. Mucho Bueno, gusto, Lucas. un gusto, un placer siempre participar. Creo que es el segundo o el tercer encuentro que participo, que Silvina también participa. Muy interesante por ahí los aportes que la colega anterior mencionaba, esto del lugar del adulto, que es algo que también lo venimos pensando acá desde el Chaco con Silvina, en tanto los entornos escolares. Estamos con una problemática acá, sobre todo en los colegios privados, del lugar del adulto en el salón, que van pasando distintas situaciones delante del adulto y el docente encargado y el docente no actúa o actúa por ahí de una manera poco correcta, si se quiere, por utilizar para el términos más serios, y cómo esto ve impactado en la subjetividad o el malestar del adolescente que trae a análisis, cómo esto condiciona todo el resto de hasta su, bueno, sabemos su rendimiento escolar, cada una de sus rutinas diarias y de descanso alimenticias, y es increíble cómo este lugar del adulto como docente no sé qué está pasando en las escuelas privadas, sobre todo es lo que más me llama la atención porque con CETIC somos mucho de trabajar con las instituciones donde nuestros pacientes, usuarios o los que asisten, solemos trabajar con las escuelas en las que ellos van y no, nos pasa mucho, sobre todo en la escuela privada, que no hay como, no pueden establecer su lugar de autoridad y sobre todo en esto el lugar del adulto se me venía a la mente una reunión que tuve hace poco en un colegio acá privado secundario que el, la excusa, si se quiere, de todo el equipo y el equipo directivo a la cabeza era que el docente tenía más de 30 alumnos por salón, eh, y otras actitudes así en esa línea que entonces decía, bueno, si el docente no puede con 30 habría que repensar con qué cantidad de alumnos puede, pero no puede ser la excusa de que si hay un adolescente transmitiendo que está sufriendo daño porque lo transmitía al equipo pedagógico, al equipo directivo, a los padres, entonces por ahí quedé sorprendido porque la excusa fue esa y que eso no iba a cambiar. Entonces, en un momento es como que yo ya sentía que, bueno, no hay posibilidad de pensar o pasar a otra cosa con el equipo. Y bueno, se le sugirió al tutor pensar la posibilidad de otro dispositivo, otra institución, porque van todos en esa línea los argumentos que te permite la escuela, de que a lo mejor ella se lo imaginó, a lo mejor ella se lo pensó, y es una escuela secundaria que tiene una primaria, que desde la primaria viene sufriendo situaciones y no se viene haciendo nada. Y la excusa era que la primaria también pertenece a, como es aparte a la secundaria, pero llevan el mismo nombre. Entonces, como en un momento sentí y le decía a la psicóloga del equipo, siento que la culpable es, pongamos que se llama María, por pedir ayuda y por causar una molestia al equipo, cuando tendría que ser al revés, que vamos a esperar nosotros como adultos a que pase alguna situación compleja para actuar. Y otra de las excusas que por ahí dan era que, bueno, se hacen talleres, pero los efectos de los talleres son lentos para ver resultados. Entonces yo decía, bueno, pero ¿qué vamos a seguir esperando? Le digo, está bien, no es la cuestión que darle ni al grupo de adolescentes, sino tomar medidas de estar el adulto más presente en el salón, que no permita ciertas cosas. Todo esto me llevó a pensar los aportes que vienen haciendo, me parece muy interesante esta situación, bueno, que la tengo fresca porque fue antes de las vacaciones acá en Asistencia, que como decía la colega, a mí también me hace pensar qué pasa con el lugar de este adulto que debería como investir autoridad, que lo decía ella muy interesante, como decía, que no está pudiendo, no está pudiendo. Pienso en las acciones de desresponsabilización que tiene que ver ahora desde lo legal. Las escuelas tienden a tratar de no quedar pegadas en nada. Entonces enseguida bajan
con los juicios, con todo, con que nosotros no estamos capacitados, nosotros no podemos. Entonces hay una tarea de desresponsabilización de todas las contingencias que legalmente pudieran iniciar querella. Entonces, la pregunta que ahí se habilita es entonces, ¿qué pueden? No pueden con esto, no pueden con aquello, no. Bueno, entonces la pregunta sería, ¿qué sí puede el docente hacer dentro de un grupo de 30 como los que Ujú. tiene? Si no Sí. puede cuidar, ¿qué? Sin embargo, eh, a veces he tenido la oportunidad de leer las guías Ujú. que desde la provincia baja el Ministerio de Educación, eh, las guías que tienen sobre justamente la convivencia escolar, no me acuerdo ahora técnicamente el El nombre, acuerdo de los, convivencia. los protocolos, los protocolos basados en la perspectiva de derechos, ¿no? Son muy claros, son muy ricos. Y yo me preguntaba, leyéndolos, si esto se pusiera en práctica, otro sería el resultado. Pero a veces también todo este trabajo, que indudablemente es un trabajo que no solamente lo hace educación, sino con todo lo que representa el asesoramiento psicológico, pedagógico, ¿eh? Pero también queda como en esa fase del discurso. Ustedes todos saben que primer día de clase, cada niño de cada grado y hasta de la secundaria tiene el reglamento pegado en la primera hoja del cuaderno y lo firman los padres, ¿eh? Pero es como que fuera algo que después no se trabaja, ¿eh?, en el día a día con la prolijidad con que realmente, o la riqueza, quiero decir, la riqueza que conlleva, ¿no? Quizás porque hay más tiempo para geografía, lengua o matemática, ¿eh? Eh, a veces los chicos nos dicen, sí, en las clases de, de ciudadanía y participación hablamos de todos estos temas, pero lamentablemente es una clase cada 3 meses que les pueden dar. ¿Eh? No sé si ustedes comparten esto conmigo, pero realmente me pareció muy valioso las guías que tenía la provincia en la actualidad. Y me preguntaba, ¿qué nos está pasando? Que todo esto no está enriqueciendo las instituciones. ¿Qué diría Silvina? Porque hay atención, a veces está la mirada, está la preocupación, ¿eh?, en esto del lazo social, de cómo restaurarlo, cómo reconstruirlo. Por eso yo lo unía como que el valor en crisis es la autoridad, que ahí ya vendrían otras preguntas para hacernos. ¿Qué nos está pasando con la autoridad? ¿Puedo decir A algo, ver, perdón? bueno, Sí, digo y después te perdón. dejo, Lucas. Bueno, obviamente con Lucas estamos muy preocupados por esto, con el equipo, tenemos un mismo criterio y yo la verdad que valoro muchísimo estas formaciones porque nos ayudan a ponernos de acuerdo, a escucharnos y desde el lado profesional, ¿no? Pero también creo, como me decía Lucía, bueno, a ver qué pensás vos del tema de la autoridad. A ver, a mí me parece que hay algo que no nos tenemos que olvidar y que es
que no podemos ver el fenómeno por arriba. Nosotros podemos hacer muchos análisis. Podemos hablar de, bueno, como dijo Sole, de la desresponsabilización, podemos hablar, hacer unos análisis muy brillantes de la situación, pero lo que tenemos que hacer es ocuparnos del problema. O sea, eso es lo que me parece que está faltando. Como le pasó a Lucas en la escuela. A ver, sí, está bien, pero y este niño está dando, esta adolescente está dando, está teniendo una sintomatología, ¿qué vamos a esperar? Que se termine cortando, que se termine, ¿no? Entonces, ahí es a donde hay que apuntar, porque me parece que podemos hacer muchos análisis, hablar mucho, pero si en realidad no actuamos, ¿m? Esas guías que vos decís, Lucia, bueno, están escritas, nadie las utiliza. Bueno, pero creo que hay que poner la premisa en el objetivo principal nuestro, que es la vulneración que están sufriendo niños y adolescentes, porque como bien lo decía Silo Gleichmann, es necesario naturalizar esta humillación, esta agresividad, ¿m? Para que recién ahí podamos actuar. Esa es la pregunta, ¿no? Ujú. En esa línea está la diferencia entre ocupar o habitar los espacios. El ocupar a veces marca esto como lo autoritario, puede pasar por las resistencias. El habitar también nos ayuda a construir de manera conjunta. Esas guías han sido bajadas desde, si se quiere, desde el ocupar. Tenemos que hacer algo con esto, pero lo más probable es que no tengan una mirada situacional, que los docentes no sepan cómo implementarlas, que le piden, le bajan eso y a la vez le bajan 10.000 cosas más a implementar, entonces no pueden hacer ninguna. Entonces la pregunta de cómo lo habitamos, de cómo, qué podemos hacer, es lo que nos va a permitir a cada colegio tener un acuerdo de convivencia que tenga que ver con la preservación de los derechos de cada grupo en particular, de cada situación. ¿Qué puede sí, qué puede sí hacer ese adulto que está acá a cargo? ¿Qué sí pueden hacer los papás del bullier? Porque siempre hablamos de la víctima y tal vez es quien más nos conmueve y tal vez es el que más consulta en el consultorio. ¿Y el bullier? Porque yo puedo hacer una estadística de que en realidad los que yo más atiendo son víctimas, no son los agresores. Y podemos trabajar mucho con los papás y la familia del que sufre y qué pasa con el agresor. ¿Quién está también en esto que cuando empezó la charla de Silvina hablaba de qué dice, qué sufrimientos lo están atravesando, qué es lo que está él manifestando a través de esa conducta? Y no se trabaja con él. Me Ujú. parece que sí los atendemos desde otro lugar que quizás no estamos identificando eh, en lo del desarrollo, porque son niños muy pequeñitos, de 3, de 4 años, que es- llenan las consultas públicas y privadas de niñitos con problemas de conducta, que ya no los quieren, pueden tener en la salita o no las pueden tener en la primaria. Los niñitos que se vinculan agresivamente, tal vez desde la prevención, estos son los que tendríamos que detectar, ¿eh? Como los que solamente pueden liderar a través de esta manera de agredir. O sea que yo no coincidiría solo con que solamente vemos las víctimas del bullying, sino que desde una mirada como la que nos planteaba Silvina al principio, ¿eh? La agresión está presente en el desarrollo de los niños y de no poner la mirada y la transformación y la intervención oportuna, esto es lo que justamente estamos hablando como
de un fenómeno increscendo, ¿m? Y bueno, ya tratado con otras palabras. O sea, coinciden o no en que atendemos desde pequeños a todos los niños con estas características de eh, impulsividad, agresividad, trastornos muy severos de conducta. Sí, que cada vez está aumentando la demanda de estos pacientes con estas características. Y sumado además que el bullying está instalado en la sociedad, está instalado en el poder, en las instituciones. Entonces hay que, digamos, ver cómo pararse frente a eso, porque de alguna manera todos somos víctimas de bullying en diferentes niveles. Y tiene que ver cómo reaccionamos frente a eso y qué acciones tomamos frente a estas cosas, porque de eso depende, digamos, el seguir prolongando estas condiciones, digamos, en todos los ámbitos y de alguna forma se tiene que cortar. Bien, yo voy Eh, Veo acá en la audiencia que está Norma Marimón, que está Nancy, que hay muchas también psicopedagogas, ¿no? Cuánto de lo cognitivo entra en juego, cuánto de estos niños, ¿no? que se ponen en este lugar de liderazgo físico. Cuando trabajamos en forma integral y mirando las dificultades cognitivas y ellos empiezan a aprender desde otros espacios, ¿no? Y se sienten como que pueden algo y algo de lo que puede ser lo cognitivo, que es lo que van a la escuela, leer, escribir, los pone en otro lugar muchas veces también, en esto de los chiquititos, ¿no? Que notamos que muchas veces hay gran afectación cognitiva entrelazada con lo emocional. Pero en el trabajo que yo veo de las psicopedagogas, cómo acompañan, y cuando estos niños van pudiendo desde otro lugar, cómo se va armonizando estas situaciones, ¿no? Porque muchas veces también en estos niños vemos que hay estas dificultades y mucho de lo cognitivo. Yo quiero también hacer una disquisición de que no toda violencia es bullying y que no todo trastorno de conducta convierte en bullier. Eh, Puede ser que parte de los trastornos de conducta terminen en un proceso identificatorio y de poder recaigan en un chico con bullying, pero lo que vemos es que el chico que tiene trastornos de conducta generalmente es el que recibe bullying también en el colegio, el que recibe exclusión porque nadie quiere jugar. Entonces, no siempre la violencia es bullying o va a ser una condición de bullying para ser el agresor. No, Muchas no, veces no. es víctima, por eso cuando decíamos, yo dije estadísticamente uno recibe más víctimas y los trastornos de conducta no siempre los veo como agresores, al menos en mi experiencia. Sí, pueden ser expansivos, sí pueden ser violentos, pero en el bullying hay una intención de daño también en el otro. En el bullying hay una necesidad de hacer sufrir al otro y no siempre hay un disfrute en el chico que es violento o agresivo en ese trato vincular violento. Al menos en mi experiencia. Por eso está bueno, Lucía, estas distintas voces, lo que vos traes, para que lo pensemos también, porque sí, sin lugar a dudas, en algún lado están, pero también para mí es importante rescatar que no toda violencia es bullying o toda manifestación de impulsividad es bullier, porque también sufren y a veces también son víctimas. No, no, obviamente no era tan lineal lo ¿Sí? que yo planteaba.
sino eh, justamente tener en cuenta esta parte del desarrollo infantil, donde están presentes estas características, ¿eh? Y que ponen a los niños o como víctimas, ¿eh? Y bueno, sí, en algunos casos, por eso dije, hay problemas muy severos donde también está la psicopatía infantil y aparecería la intención de ¿eh? hacer daño. ¿Mm? Entonces, bueno, me parece muy enriquecedor este intercambio, aunque algunos estén silenciados, ¿eh? Pero siempre nos dan como el aliento para hacer como un manifiesto, ¿eh? Que podemos expresarlo desde APIA o conjuntamente, un manifiesto sobre este tema, que no porque esté tan tratado últimamente, ¿eh? Porque como dijo Silvina, todos sabemos de qué hablamos cuando hablamos de bullying, pero no todos sabemos cómo trabajarlo con todos sus matices, y ahí es donde tenemos que convocarnos a, a trabajar juntos. ¿M? Y desde estos lugares, uno de ellos, Apia, ¿eh? También para difundir esta problemática y extenderla al trabajo con docentes. ¿M? Yo ¿Cómo quería, es de los docentes? sí, Ángela, quería, bueno, antes que nada agradecer el espacio, la verdad que es súper enriquecedor, es la primera vez que participo, así que se los agradezco mucho y me quedaba pensando mucho en esto, a veces la impotencia en la que queda o quedamos los adultos. Y por ahí desde la docencia se ve mucho esta cosa del planteo de no sé qué hacer, pero desde un lugar del saber. Y me parece que por ahí es muy interesante el planteo de Carlos Escliar, que un poco nos plantea que va por otro plano, que va por el plano de la disponibilidad. Después el saber vendrá y lo construiremos juntos, porque nadie tiene un saber sobre estas cuestiones, sino, pero que es un sujeto disponible lo que tal vez el niño o el adolescente requiere. Con eso ya es lo primero, después vendrá lo demás. Yo Gracias, quería, Ángela. No, por favor, al contrario, a ustedes. en todo esto, perdón, no sé si te interrumpí. No, no, Analía. Analía, sí, Bien, sí, te escucho. sí, yo soy psiquiatra infantil, bueno, soy del grupo de Silvina. Esto me parece hermosísimo, este espacio, muy enriquecedor. Y lo que me queda de todo lo que hablamos es qué poder hacer nosotros. Un poco por lo que sabemos que hacemos, yo los veo a los niños, incluida la familia de cada niño, como una víctima. O sea, quien esté, porque por ahí le ponen el nombre, él es el agresor y este es el víctima. Son todos porque estamos hablando de niños. Y he visto que da muy buenos resultados la intervención del terapeuta, digamos, en este caso trajeron al niño víctima de bullying y cuando el terapeuta se involucra, yo estoy en salud pública, se involucra con la escuela y va y bueno, lo veo mucho también, Lucas es un trabajador de esta forma. Para mí lo importantísimo es la prevención. Vamos por este niño, pero ¿cuánta prevención estamos haciendo en ese aula, en esa escuela? Porque apareció el psicólogo y dijo tal cosa y dijo que podríamos hacer tal otra. Y bueno, hemos visto buenos resultados. Lamentablemente, vemos también que la escuela se corre, no se involucra, esperan un caso grave para, wow, bueno, vamos a hacer algo, pero me parece que tenemos que seguir en esta lucha los terapeutas, de decir, hagamos prevención, insistamos con este pacientito. Porque este pacientito está incluido en un grupo a lo mejor de 30 en el aula. Y también acá hay dos, un agresor, un agredido. Entonces, me parece que lo primordial en este momento de crisis que estamos
es la prevención, seguir con la prevención, o sea, intervenir con esto para ver cómo resolvemos desde nuestro lugar. Y lo otro, prevenir, seguir difundiendo, seguir previniendo. Este espacio me parece buenísimo. Muchas gracias por permitirme disfrutarlo, digamos. Así que bueno, estoy dispuesta. Bueno, mucho gusto, Analia, y muchas gracias. No, por favor. Perdón, yo quería intervenir. Me nombró Daniela. Yo fui docente durante 25 años y he estado hasta hace poco frente al aula de niños de jardín. Y yo observaba, ya trabajaba como psicopedagoga, pero yo observaba siempre en los docentes como una culpa, o sea, siempre trataban de buscar el culpable fuera, ¿ah? Como una manera en muchos ámbitos, ¿no? Pero una manera de que esta agresión, y bueno, pero mira el papá que tiene, mira la familia que tiene, una familia descompuesta, el niño, una familia emocionalmente inestable, y es como que yo creo que el docente, no todos, por supuesto, se escudan en este tema de buscar el culpable fuera de lo que yo puedo hacer como docente, de lo que yo puedo implementar, intervenir. Y creo que también es una posición cómoda, ¿no? Más allá de que los docentes en provincia de Córdoba están muy asediados por el Ministerio de Educación, son trabajos pedidos para ayer, todo para ayer, están muy acosados en ese sentido y se entiende. eh, pero es como muy cómodo buscar el culpable fuera y no qué acción puedo yo hacer para intervenir en esta situación. Esto es algo que se repite mucho siempre. eh, y todo lo que han dicho, bueno, totalmente de acuerdo. Es como enriquecer. Yo suelo no estar en estas reuniones porque a mí el sábado me atraviesa por otros quehaceres personales, pero me encantó muchísimo poder escucharlas y poder compartir realmente esto, ¿no? Y que el espacio de poder estar por lo menos escuchando y enriqueciendo también, ¿no? Profesionalmente. Muchísimas gracias. Bueno, queremos Gracias. agradecerles a vos, Silvina, principalmente, porque siempre tenés la disponibilidad generosa de tu tiempo, de preparar material, de tu colaboración y sin condiciones. Entonces, te lo agradecemos. Queremos agradecer a cada uno de ustedes que quiere seguir pensando y un sábado a la mañana está acá y también pone la disponibilidad para enriquecernos e intercambiar. Así que la invitación, como siempre, para estar los primeros sábados, y los temas van cambiando, saben que están todos invitados a seguir participando. Lucía, que es nuestra presidenta. Bueno, nuevamente Silvina, muchas gracias. Silvina ha estado recientemente eh, de viaje y sin embargo presente y con disponibilidad, como lo recordaba Soledad. También queremos invitarlos a todos a eh, seguir nuestra página, a asociarse a APIA. Están todos invitados. Creo que los profesionales, como dijo Soledad al principio, que nos dedicamos a las infancias y a las adolescencias, tenemos que trabajar unidos, ¿eh? Para poder llevar mensajes más claros en esta sociedad donde convivimos y donde el lazo social está deteriorado, pero nos toca trabajar, ¿eh? También desde la esperanza, porque nuestros niños y nuestros adolescentes no solamente nos empujan, sino que nos están esperando de nuestra valentía, de seguir luchando, ¿eh?
para que las infancias sigan siendo lo más cuidado y lo más respetado que la sociedad rescate. ¿Mm? Bueno, un abrazo para todos y será hasta Muchas la próxima. gracias. Un ¿Mm? placer compartir con ustedes, ¿eh? Un Hasta la abrazo a todos. próxima. Buen fin de Gracias. semana. Nos Chao, vemos. chao. Chao. Gracias.